Buenas tardes, el profe Leo. Miren, les subo este video para dar una explicación completa de lo que vienen siendo los triángulos oblicuángulos. Primero, debemos recordar que este tipo de ejercicios se resuelven utilizando ley de senos, ley de cosenos y la propiedad que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados. ¿Cómo debemos partir para resolver cada uno de los ejercicios? Bueno, pues aquí les pongo tres ejercicios que en realidad son el mismo. Es decir, no están hechos de forma distinta, sino nos dan distinta información desde el principio. Por ejemplo, en el primer ejercicio que pueden ver aquí arriba de mí, voy a llamarle el primero, el que está aquí arriba de mí, el del medio y el de al final. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para resolver este tipo de ejercicio siempre debemos de buscar la parte más fácil. En el caso, lo más sencillo de todo es encontrar el tercer ángulo. En el ejercicio que tengo aquí en la parte superior, viene siendo una situación donde yo conozco los dos ángulos A y B, uno vale 35.8 y otro vale 24.2, y la suma de ellos restado a 180 nos va a dar el ángulo faltante, que en este caso son 120 grados aproximadamente. Bueno, exactamente, aunque en los demás ejercicios, como salen algunos decimales, pues no va a dar exacto. Lo siguiente es verificar qué podemos calcular. Normalmente cuando nosotros sepamos un lado y un ángulo que correspondan, es decir, los dos valores de A, los dos valores de B o en su defecto los dos valores de C, podemos utilizar lo que es la ley de senos. La ley de senos lo que vamos a hacer es verificar qué es lo que tenemos con respecto a lo que nos falta. Recuerden que la única incógnita que debemos de tener es una sola, es decir, no debemos de tener dos incógnitas. Es importante esa parte. Por ejemplo, yo ahí verifique qué es lo que tengo. Tengo el ángulo B, tengo el ángulo A y tengo el lado A, los dos correspondientes. Entonces quiere decir que mi despeje solamente va a ser pasar multiplicando el seno de B al lado A y me quedaría A seno de B entre seno de A. Por lo que para encontrar el valor de B sustituyendo simplemente es 50 seno de 24.2 entre el seno de 35.8. Respuesta 35.04, que aproximadamente lo podemos dejar como 35 para que concuerde con los otros ejercicios. Para el final, cuando ya tenemos casi todo, como se los he dicho a mis estudiantes, podemos calcular, ya sea por ley de senos o ley de cosenos, el dato faltante. En este caso, el dato faltante es el valor de C minúscula, o sea, un lado, y lo podemos hacer con ley de cosenos. Pero también puede ser con ley de senos, así que ese es opcional. Siguiente. En el problema del medio, la forma para resolverlo, comenzarlo, es la siguiente. Debido a que tenemos un ángulo y las medidas que forman ese ángulo, es decir, la medida de los lados que forman ese ángulo o ese vértice, en este caso nosotros podemos partir o tenemos que partir por ley de cosenos. Ley de cosenos sería encontrar el valor que tengo opuesto a ese ángulo. En este caso, el lado A. El lado A se calcula con los valores B y C, que son los lados, y el ángulo A. Si se fijan, tenemos todo la fórmula de ley de cosenos. Al resolver, recuerden sacar siempre raíz de la ley de cosenos. Y al sacar raíz nos sale aproximadamente 49.9, que son en realidad 50. Para resolver el siguiente valor que nos falta, que en este caso podría ser el ángulo B, por ejemplo, ojo, aquí les paso una información bien importante. Nunca calculen el ángulo más grande con ley de senos. Ley de senos nos da un pequeño error en el cual se puede calcular a 180 restándole lo que nos salga cuando calculamos el ángulo más grande. Esto es muy importante porque es la única cosa que se restringe en ley de senos y cosenos y que normalmente no se menciona. Bueno, para resolverlo vemos que tenemos lado A, lado B, el ángulo A, y para ello solamente vamos a resolver el ángulo B. Hacemos el despeje pertinente y nos quedaría que el ángulo B es igual al seno inverso del lado B, seno de A, entre el lado A. Al sustituir nos queda la respuesta como 24.17, que es aproximadamente 24.2 el ángulo. Para encontrar el ángulo C, pues a 180 le restamos 24.2 y 35.8 y nos queda 120 grados. Para el último ejercicio tenemos una situación donde el triángulo solamente nos dan sus lados y no nos dan ninguno de los tres ángulos. Para este tipo de problemas lo que tenemos que hacer para resolverlo es despejar la ley de cosenos sí o sí. Es decir, despejar la fórmula de ley de cosenos para ya sea el lado A, el lado B o el lado C, pero para encontrar obviamente el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. En este caso yo hice el despeje para encontrar el ángulo C. Me refiero al último ejercicio, el que está hasta el final. En ese ejercicio despejé y la fórmula sería coseno inverso de A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada entre 2AB.
Esa es la fórmula que nos ayudaría a encontrar ese ángulo de 120 grados. Para resolver el resto de las cosas usaríamos la ley de senos, en este caso que puede ser una opción para calcular ya sea el ángulo A o el ángulo B. Ojo, nunca calculen el ángulo más grande con ley de senos. Siempre busquen resolver ley de senos para los ángulos menores, en este caso el del medio o el más pequeño. Recuerden el error que les mencioné en alguno de los otros ejercicios. Si se fijan, para encontrar el ángulo C yo sabía que es el ángulo más grande porque es el lado más grande. Recuerden, corresponden. Lado más grande con ángulo más grande, lado más pequeño con ángulo más pequeño. Corresponden. Entonces, para encontrar la respuesta del ángulo A, por ejemplo, lo que hice era verificar que tengo de información. Y como tengo los dos valores de C, mayúscula y minúscula, ángulo y lado, puedo resolver la fórmula de ley de senos utilizando el ángulo y el lado C. Se fijan, ahí hice un despeje para el ángulo A y seno inverso de A seno de C entre C nos da la respuesta, que es 35.8. Estos tres ejercicios son el mismo. La explicación es distinta porque utilicé datos distintos para resolverlo. En el primer ejercicio utilicé como datos dos ángulos y un lado. En el segundo ejercicio utilicé dos lados y un ángulo. Y en el tercer ejercicio utilicé tres lados. Si se fijan, cada situación cambia. La forma de resolverlo son distintos. Cuando yo tenga dos ángulos, empiecen por calcular el tercero y normalmente van a resolver por ley de senos teniendo otro lado. Dos lados, un ángulo o dos ángulos, un lado, normalmente es ley de senos. Pero si tienes dos lados que forman un vértice y ese vértice tienes la medida de ese ángulo, ley de cosenos. Y si tienes los tres lados, ley de cosenos, pero despejado para el ángulo. Eso es más o menos la explicación. En realidad esto hay que sentarse a verlo un buen rato y comparar cada uno de los ejercicios. A estas alturas y en el tiempo que yo tengo haciendo esto, pues sé diferenciar la situación para resolver cada uno de los ejercicios. Nos vemos, espero que este video les sirva para algo.